Gracias, Nilda. Bienvenida tú también, espero que estés mejor, no lo dije. Muy buenos días a los queridos alumnos, espero que estén bien, que estén calentitos porque hace bastante frío. Saludo a Alejandro, a Caterina, a Silvana y a todos los demás, a Georgina también, a Carolina Marchand también que está por ahí, y al señor 10.559.000. Ya sabemos Hola, quién es. buenos días. Sí, Buenos días. Muy buenos días. Hablemos con sinceridad. ¿Se han metido al módulo? ¿Han visto, han revisado sus clases Sí, anteriores? ¿Le ha servido esta clase para entender lo que quiere decir los módulos? sí, de todas bastante. maneras. Los Sí. ejemplos de la clase, ya, eso es súper bueno, porque la idea de esto y la idea también, como les decía al principio del curso, de que me hayan llamado a mí, que soy abogada, es tener un lenguaje claro y sencillo. Ahora, no quiero decir que todos los abogados hablen en lenguaje claro y sencillo, a veces al contrario, o sea, como que los abogados hablan entre ellos, ¿verdad? Pero, pero bueno, la idea de esto era que se los transmitiera a una persona que no es tan técnica, entonces yo se los he transmitido como me gustaría que me lo transmitieran a mí. Hoy día esta clase la vamos a hacer acerca del módulo 4, que son las herramientas de seguridad de la información. Y por qué ustedes ya han visto que es relevante cuidar la información y las herramientas de ahora son herramientas más bien de ciberseguridad, porque de seguridad de la información, seguridad de la información también se refiere a los elementos que son materiales, es decir, los papeles. De eso no nos vamos a ocupar acá, acá estamos en un curso de ciberseguridad, pero es para que ustedes también lo tengan en cuenta. Cuidar la información también significa tal vez ponerle llave a algún escritorio donde dejamos documentación que es súper relevante, a algún archivador o incluso a la oficina en la que está esa información. Entonces eso tampoco debemos desatenderlo. Ahora vamos a ver de qué se trata el antivirus, que es una forma de asegurar la información que está en nuestros computadores o está en la nube o está en nuestra aplicación en nuestros dispositivos móviles, ya sea el iPad o las tablets o un celular. El antivirus es un software, ¿se acuerdan? Un software es un programa diseñado específicamente para ir identificando y eliminando los virus que pueden tener nuestros dispositivos, que son malware y otras amenazas cibernéticas. Y es en el fondo cómo funciona, va identificando ciertos patrones de código malicioso, es decir, que no son habituales, que no deberían estar en nuestros dispositivos, en los archivos que se van descargando, es decir, que descargamos de la web o de nuestro correo electrónico, o los que ejecutan, lo que va ejecutando nuestro propio equipo y van tomando las medidas para eliminar las amenazas que se van detectando. Es esencial la seguridad que tenemos en línea, es decir, a través de Internet, pero este por sí solo no es suficiente. No protege completamente a la organización o a un sistema operativo, ya que hoy en día, como ustedes han visto, hay una sofisticación y mayor frecuencia de los ataques. Por lo tanto, esta es una forma de proteger nuestros dispositivos y nuestros sistemas informáticos, pero no es la única y no debiera ser la única. Ahí debería irse complementando con otras cosas que vamos a ver hoy. ¿Y cuáles son sus aspectos fundamentales? La protección contra virus, ya lo dijimos, detecta, elimina los virus, lo hace en tiempo real, funciona continuamente para detectar y bloquear los virus antes que causen daño y los malware, tiene actualización automática, optimiza el rendimiento también de nuestros dispositivos, está diseñado para ser ligero y no ralentizar los sistemas sin comprometer la seguridad. Es decir, trabaja en forma silenciosa, ahorra tiempo y dinero, porque ¿qué pasaría si no hackean o se mete un virus en nuestros dispositivos? Nos va a salir bastante caro. Y bueno, además de caro, puede salir también otros problemas asociados a esto, como lo hemos visto. Entonces, es una de las formas más avanzadas que hemos tenido para adaptarse a la evolución de los sistemas operativos que hay en Internet
Y ahora no solo detectan virus o malware, sino que también van bloqueando y desinfectando archivos, va previniendo, también sirve para prevenir infecciones por los diferentes virus que vimos o formas de atacar nuestros sistemas, como spyware, gusanos troyanos, rootkits, malware, etc. Entonces, es esencial mantener los antivirus actualizados. A veces también nos pide nuestro sistema operativo actualizar y es muy relevante hacerlo un tiempo o dejarlo programado para que se, se actualicen en la noche a fin de ir protegiendo en forma óptima nuestros dispositivos y los dispositivos también de nuestro trabajo. Otra forma de esto, que también es complementaria al antivirus, son los firewalls, que como pueden ver en las imágenes es una pared como anti-incendio, antifuego, digamos, y que representan una pieza fundamental en la seguridad de las redes informáticas. Acuérdense, las redes donde va pasando la información. Y restringen el tráfico entrante y el saliente, lo que sale y lo que entra sobre todo, así como el interno, y esto implica tener barreras implementadas que permitan o bloquean selectivamente el flujo de los datos. Y es como efectivamente lo que se ve acá, es como una muralla de fuego para evitar que virus, que spyware, etcétera, u otro virus maliciosos puedan entrar en nuestros sistemas. Y esto actúa como una seguridad de red, restringe el tráfico de Internet entrante, saliente y dentro de una red privada. ¿Sí? Lo protege, puede ser un software, un programa o un hardware o software dedicados, bloqueando o permitiendo selectivamente los paquetes de datos. Va eligiendo, va viendo y los va categorizando a fin de que no pase cualquier cosa hacia la red. Se consideran unas fronteras o puertas que administran el flujo de la actividad de la web en una red y, y en el fondo son como unas paredes físicas, como le decían, que ralentizan la propagación del fuego. Mientras siguen funcionando todos los otros sistemas de seguridad, él en el fondo va aplacando el peligro que puede haber. ¿Cómo funciona? Acá lo podemos ver. El puntero láser. Esta es la pared que pone. Entonces acá estos pueden ser los riesgos, los ataques. Y esto acá está nuestro computador, ¿no? Que funciona con el sistema conectado al sistema informático. Entonces, una primera línea de defensa en la seguridad de las redes y van discerniendo, como les dije, el tráfico seguro y el riesgoso. Van dejando pasar el que es seguro y actúan como guardianes digitales y que van seleccionando, como les dije, lo confiable y lo que no es confiable. Funcionan con un conjunto de reglas predeterminadas que vas aprendiendo y van examinando el origen, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el contenido y los protocolos de los paquetes de datos que se van en el fondo transmitiendo. Entonces así tiene un control bastante exhaustivo sobre el flujo que hay en la información de la red. Entonces esto ve lo que viene de afuera, todo el tráfico que viene y va hacia las redes informáticas, en tanto los virus se van, en el fondo, em, van detectando riesgo o virus, los antivirus, perdón, quiero decir, los antivirus van detectando virus que están al interior de los dispositivos. Entonces van decidiendo qué tráfico de red se admite y cuál no, los separan, protege las redes privadas y los dispositivos de punto de conexión, que son los hosts, los puntos de conexión, y filtran el tráfico web mediante reglas preestablecidas aprendidas dinámicamente. En el fondo van evolucionando. Entonces, ¿cómo funciona? Infiltración de agentes maliciosos, bloquea las conexiones no deseadas. Cuando entran, y cuando estas proceden de orígenes extraños, con comportamientos extraños para prevenir estas amenazas, es decir, las bloquean. Bloquean conexiones que no son deseadas, ¿sí? Cuando va identificando cuál es riesgoso, lo bloquea. También hay tipos que establece controles parentales y que permiten, y eso lo tenemos en nuestros televisores, por ejemplo, que nosotros bloqueemos el acceso a contenido web explícito para nuestros hijos,
por ejemplo, en Netflix o en otro dispositivo, o también incluso en, a ver, no me acuerdo cuál es, si es Disney, que me permite, que permite tener un perfil de niños, y si se quiere pasar a un perfil de adulto, hay que poner una clave. Entonces, esos son un tipo de control parental. Restringe, tiene restricciones en el lugar del trabajo, entonces va previniendo que los colaboradores utilicen las redes de la organización para acceder a ciertos servicios y contenido como las redes sociales. A veces ustedes tal vez quieren entrar a ciertas páginas y esto no se los permite. Esto es una forma de bloquearlo, ¿no? Porque esas páginas pueden ser peligrosas. Además, que hay que reconocer también que en ciertos lugares no se tiene acceso a las redes sociales porque también puede ser un distractor. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Pero también sirve en el fondo su origen es, em, su origen es prevenir, restringir el acceso a esto porque puede ser riesgoso. Y a la red interna controlada a nivel nacional, lo que en el acceso interno al contenido web y servicios que difieran con los valores de la nación, es decir, esto es mucho más macro, y son esenciales para la seguridad de las redes, como vieron, pero como les dije, con el antivirus no son suficientes por sí solos y requieren una combinación de medidas para proteger completamente los sistemas. Es decir, esta es una forma, el antivirus también, pero hay que tener muchas más herramientas. Y en esto, por ejemplo, también está la criptografía. Es una práctica que consiste en proteger la información, los datos, mediante el uso de algoritmos codificados, hashes y firmas. Es decir, acá les puse una foto que, por ejemplo, acá esto es una forma de comunicación desde un emisor y un receptor. Entonces acá yo le pongo hola para enviarle un mensaje a alguna persona. Acá procede la criptografía, se encripta, se pone o sea, es decir, se transforma esa comunicación, y solamente la persona receptora va a poder leer la información original que existe. Pero si hay una transferencia, los terceros que están transfiriendo van a ver este tipo de símbolos que no va a significar nada para ellos. La información puede estar en reposo, como por ejemplo un archivo que está en un disco duro o en un, en un respaldo en la nube, por ejemplo, o en tránsito, como por ejemplo lo que les decía, que hay una comunicación electrónica entre dos personas, que puede ser un WhatsApp o que puede ser también un envío de un email de un lugar a otro, o lo pueden estar usando cuando se ejecutan operaciones de computación con los datos. Cuando se están usando, esto también, o sea, puede estar en reposo, puede estar viajando o cuando se está utilizando, ejecutando operaciones. Entonces tiene cuatro objetivos principales que le brinda confidencialidad a la información y que tiene que ver un poco con la inviolabilidad de las comunicaciones. Es decir, que no haya terceros que puedan acceder a lo que nosotros estamos comunicando o a lo que otros nos está comunicando específicamente a nosotros. Eh, Tiene que ver también con la integridad, y estos también son, en el fondo, el triángulo que vimos, que es la triada de la seguridad de la información, que refiere a la confidencialidad, que refiere a la integridad, es decir, que cuando yo diga hola acá, no haya una interferencia para que acá diga otra cosa. Eso refiere a la integridad de la información. Y la autenticación, confirmar la autenticidad de la información o de la identidad del usuario, es decir, que se sepa quién lo está mandando. Y no repudio, es decir, evitar que el usuario deniegue compromiso o acciones previas. Es decir, que él deniegue que no recibió la información, evitar que un usuario deniegue compromiso o acciones previas, es decir, que evite que el emisor más bien diga yo no mandé ese mensaje. Entonces, efectivamente, él lo hizo, pero se establece todas estas formas de seguridad para que la información llegue apropiadamente, y es lo que podemos ver tal vez con nuestros mensajes de WhatsApp, donde dice que tiene esta forma de encriptar nuestra información de extremo a extremo, y a eso se refiere. Y otra forma que ya hemos visto es complementaria a esto, es el respaldo de la información. De hecho, yo he llegado a soñar con esto, que soñé hace poco que me robaban mi computadora y que no la tenía respaldada, que es verdad, porque hay algunas que tengo respaldadas y otras no. Entonces hay que
hacer un esfuerzo y procurar respaldar toda la información que tenemos en nuestros celulares o en nuestro computador, la información al menos de relevancia, porque si se llega a perder, perdemos todos esos datos. El respaldo de una información es esencial para proteger los datos ante pérdida o robo de dispositivos, cuando hay una infección o cuando hay un incidente, por ejemplo, un ransomware. Y eso implica que los datos se van a conservar o la información se va a almacenar en un espacio externo, como una nube o un data center, para que si se llegan a pasar estos incidentes, se pueda recuperar rápidamente. Y eso tiene que ver con la resiliencia, que hemos hablado también, la capacidad rápida de recuperarse ante un incidente de ciberseguridad. Entonces, además de respaldar, también se refiere a garantizar la disponibilidad de la infraestructura y las capacidades de procesamiento y almacenamiento. Entonces, importante y sobre todo para el trabajo tener la información respaldada. Me parece, yo no sé cuántos de ustedes vivieron el incidente de ciberseguridad que tuvo el Poder Judicial. ¿Sí, Pilar? Pilar, ¿tú eres de Talca? ¿O de- No, de Punta Arena. Ah, ya, pero también estuviste y presenciaste esto. ¿Tu computador estaba infectado o viste lo de tus compañeros? No, el mío estuvo porque era un equipo antiguo y yo estaba en teletrabajo en esa época. Ya, claro, fue una época que ya se había implementado, digamos, el teletrabajo. ¿Alguien más? ¿No? No los veo para abajo. Pero si alguien quiere. Pilar, Eh, ¿sí? Buenos días. La Carolina. Yo estuve también, pero mi computador no sufrió ese problema porque los más antiguos, que eran los Windows 7 creo, que fueron. Claro. Esos No se se habían murieron todos. actualizado, ¿verdad? Ese fue el problema, que no estaban Sí, esos actualizados. no estaban actualizados. Pero, por ejemplo, ¿qué problemas nosotros teníamos, usábamos mucho las carpetas compartidas? Mm, Eso, porque tuvimos que empezar todo de nuevo, porque obviamente en una oficina nosotros somos tres y las tres compartimos una carpeta en donde trabajábamos en claro. conjunto y después tuvimos que cada uno tener sus propios como modelos, cosas así. Mm, Y ahí ahora hay una cosa que se llama como Saturno, que es como la nube que tiene el Poder Judicial ahora, que que, obviamente van por unidad y todo, pero que sí, del no respaldo fue también, ¿no? complicado. Fue complicado. Claro, es que ahora están respaldadas. Y antes, claro, ustedes se habían autorrespaldado, pero ahora están respaldados, digamos, oficialmente, ¿no? Claro, porque antes se podría decir que respaldaban con disco duro, eran otros métodos que se usaban. Antiguos, Hoy en claro. día no, pues se usa la nube, que es lo más seguro que podríamos decir que hay ahora. Pero Exactamente. sí, ¿Cómo se recuperaron, Carolina? ¿Cómo lograron volver a trabajar desde tu o corte? sea, como le digo, eso, porque, bueno, como se cortó todo, bueno, los correos electrónicos lo mismo, perdimos muchos correos electrónicos, entonces después de eso, el nivel central de la corporación hizo esto de contrataron una nube. Yo no sé no sé si es independiente del Poder Judicial o ellos contrataron como externo. La verdad es que eso lo desconozco, no lo sé, pero, pero fue complicado porque la verdad es que imagínense, igual la sentencia, yo trabajo en pleno, solamente causas administrativas, Ya, entonces fue bien complicado porque era una cosa que se quedaban pegados los computadores, y aunque no murió el mío, pero se quedaban pegados, perdimos correo, perdimos información, pero igual uno después empieza, como decía usted, la resiliencia, pues. Uno empieza a levantarse y empieza a armar todo de nuevo y claro, acostumbrarnos a otros métodos. exactamente. Estar abierto a eso, al cambio también, Ujú. porque a veces hay una resistencia, porque uno conoce una forma, entonces todo lo que implique algo nuevo también va a implicar destinar cierto tiempo a eso. Y la verdad que el tiempo es lo que menos sobra hoy en día, ¿verdad? Y Claro, con el sistema que tenemos nosotros, no, pues, claro, no, ya tiene es que ser todo complicado. rápido. ¿Alguien de acá Lo malo, disculpe, dígame. no, les preguntaba si alguien de acá es digitador, No, ya no. ¿no? Em, no, disculpa, Pilar, por favor, o sea, perdón, Carolina,
No, solo era un modo comentario que claro, ahora nosotros estamos en la nube, pero pasa algo, se cae la nube, se cae Pena. todo, no se Pero puede usar Carolina, ¿tú nada. querías agregar algo más? Eso, Que- que ahora, por Sí, Pilar, ¿y ejemplo, tú hay no un, compartes? No, Carolina, sí, dime. Dinos. no, solo era eso, pues, era que, claro, la nube, estamos sujetos a que si no funciona, se cae todo. O Sí, sea, la red se cae y ahí quedamos. sí. Cae Internet, una cosa por eh, otra. sí, una cosa por otra, totalmente, porque hoy en día si no tenemos luz, no hay internet, el computador puede estar súper cargado, pero no tenemos conexión. Eso pasa con las lluvias en la región metropolitana especialmente, y ya no hay conexión a nada, quedamos totalmente desconectados y con mucha dificultad para trabajar. Y en esto le quería preguntar a Pilar si ella nos quiere dar la experiencia que vivieron en Punta Arenas cuando les pasó el incidente de ciberseguridad. No, o Así- sea, te voy a hablar del caso mío. Yo, como te decía, estaba en teletrabajo y Ya, yo trabajo en recursos de protección. ya. Y yo en mi computador tenía cargado todo lo que eran modelos de sentencia y esa información la tuve que reconstituir. Ay, qué lata, claro. Claro, pues trabajo con modelos de sentencia y modelos de resolución y todo eso se perdió. Eso es tan esencial, porque eso les permite a ustedes ser muy rápido, porque sabemos que los recursos de protección normalmente se sacan en el día o a veces se lo lleva algún ministro, pero hay que sacarlo de forma rápida y es muy importante tener modelo porque tampoco a veces es necesario inventar la rueda. O sea, se van sacando modelos y se van modificando. Entonces, claro, perder todo eso es harto tiempo y también es frustrante. De ahí la importancia de respaldar la información y eso entiendo que ya lo tienen en las cortes de apelación. Así que me alegro mucho. Las nubes son externos, como el poder, no es del giro del Poder Judicial prestar servicios de respaldo en nube, entonces ellos lo contratan probablemente a un tercero que tiene este respaldo, probablemente les cobra por tener y les da cierta cantidad de megabytes para la cantidad de información que tiene. Entonces, entonces ahí hay que ver, de acuerdo a la seguridad de la información, ver dónde están alojadas esas nubes. A veces esas nubes pueden estar fuera de Chile y de ahí la importancia de ver dónde están, porque hay países que tienen normativa en protección de la información que es más ligera, por lo tanto, incluso en Estados Unidos, eh, por una orden de algún organismo podrían llegar y ordenar acceder a cierta información que está contenida en las nubes que están en el territorio de Estados Unidos. Entonces, ahí muy relevante y sobre todo con el tema de la información personal, es decir, de las personas naturales. Entonces, en respuesta a amenazas como el ransomware, acuérdense que el ransomware es el secuestro de datos. Cuando se encripta todo, se transforma en puros monitas la información y hay un tercero que se está riendo atrás, así yo me lo imagino, así con una risa malévola, riéndose de que le está funcionando el plan, y normalmente piden un rescate. Dicen, si tú quieres que yo te devuelva la información, entonces me tienes que dar tal cantidad de dinero. Y eso lo hemos visto con el ejemplo del Hospital Clínic de Barcelona, ¿se acuerdan? Que les paralizó todas las operaciones de un hospital. Y claro, en el Poder Judicial también es crítico, pero imagínense, yo creo que aún más lo es en un hospital donde también se está en el fondo luchando contra la vida y la muerte de ciertas personas. Entonces, cobran una cifra, pero así todo, aunque se pague esa cifra que estos malos están cobrando, van a recuperar la información, pero nada asegura de que ellos no hayan copiado esa información y que la hayan vendido a un tercero. O sea, uno recupera la información, recupera, ejemplo, esos archivos de esa sentencia, pero eso nada nos indica que ellos también se conservaron una copia y que después puedan eh, filtrarla al mercado negro, por ejemplo. Entonces, también implica un incidente de ciberseguridad. Se recomienda que no se les pague, pero es difícil, la verdad. Porque imagínense si tengo un hospital y hay personas que se están muriendo y no sé qué les tengo que hacer o tengo que recopilar la información, reconstituirla y eso me puede tomar más tiempo. Entonces ahí hay que pensar, la verdad que no,
como dice, escuchamos y no juzgamos acerca de esto. Respecto de eso, el 74% de las empresas latinoamericanas han implementado tecnologías de respaldo y ya que este es un alto riesgo de pérdida de datos en situaciones de emergencia o desastres naturales, siempre es bueno respaldar la información y eso se lo digo a ustedes también. Si ustedes tienen sus fotos hermosas de sus hijos, de sus nietos o de ustedes, de que sea en su celular, se recomienda respaldarla porque si perdemos el celular, se nos cae incluso o lo roban, esa información la vamos a perder. Y pucha que es valiosa. Yo lo que más siento de que se me haya perdido tal o celular son las fotos, la verdad. Pero bueno, eso fuera de tomar después todas las medidas, y ustedes ya lo sabrán después de este curso, de que si alguien les roba o se les pierde el celular, tienen que bloquear todo, incluidas las cuentas bancarias, cambiar las claves, cambiar todo, todo, porque ahora el celular se puede hacer todo. Y cuando a la gente se le pierde el celular, normalmente puede tener algún contra puede tener algún tipo de incidente bancario en cuanto que se le ha metido a su banco a hacer transacciones que ustedes no han hecho. Entonces ahí, ojo cuando se les pierde un computador o el celular. Así que eso también va más allá de la foto. Pero el respaldo implica respaldar esta información y es valioso también para y también es aplicable para nuestros tablets y nuestros celulares. Entonces, la continuidad del negocio se basa en la cultura, las políticas de seguridad y la tecnología, y por lo tanto el respaldo de la información es crítico. Yo creo que muy pocas empresas, tal vez las pymes, no tienen su información respaldada. Debe ser muy extraño que no la tengan respaldada, porque si se les pierde o lo que pasó en el Poder Judicial, va a implicar paralizar. Y ni hablar con que también le saquen la información, no la puedan recuperar y después se filtre por otra forma. Así que ni hablar de esa situación. Entonces, acá tenemos el respaldo de la información, se ha evolucionado. Como decía acá nuestra compañera, antes se hacía en un disco duro, pero eso ha evolucionado. Imagínense, acá tenemos, ¿se acuerdan los CD que teníamos nuestras fotos? Acá teníamos el pendrive, que ya yo creo que los niños de hoy día dirán, ¿qué es eso? Ni hablar del disquete, ¿se acuerdan del disquete? Qué antiguo. Y ahora tenemos la nube. Quizás qué va a pasar en el futuro. ¿Ah? Pero yo todavía guardo disquete con cosas. No, no, disquete, no, 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 nunca tan vieja. Pero, o sea, sí, soy vieja, pero yo nunca tan poco modernizada. Pero sí tengo CD con información, con fotos que me pasaron y todo. Y el problema es que después todo se moderniza y ahora los computadores no tienen eh, no tienen ¿cómo se llama? CD player. Entonces, aunque tenga el CD, no sacan nada porque ¿dónde lo vas a poner? Hay que ir a una feria de antigüedades para adquirirlo. Y importante, además, entonces ya vimos que los sistemas de seguridad son complementarios. No basta con tener uno, hay que tener varios. Y eso en el Poder Judicial se encargará el Departamento de TI o de Ciberseguridad. Pero también es importante tener políticas de seguridad, políticas de cookies, políticas de cómo se va a actuar o de cuáles son los parámetros, las directrices, la normativa que van a garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que es la tríada de la información, y para minimizar los riesgos que la afectan. Entonces son importantes las políticas en este sentido. ¿Y qué es lo que tiene una política de seguridad? Que básicamente es un documento. Promueve una cultura de ciberseguridad. Ese es el ideal, ¿no es cierto? Involucra a todos los niveles de la empresa, es decir, o de la organización más bien, desde lo alto directivo hasta el personal de base, la comprensión de los riesgos cibernéticos y la importancia de proteger los activos de información. Es relevante. Y como parte de esta cultura, debieran hacerse cursos y cursos obligatorios, porque no a todos les gusta el tema de la ciberseguridad, si no me va a pasar. Esto debiera ser las empresas privadas y especialmente las gringas, por lo que yo he visto, obligan a los colaboradores a probar estos cursos. Tienes cursos online que están hechos especialmente para ellos y uno se mete y tiene que cumplir, y esas horas que destina forman parte de la jornada de trabajo.
Entonces, debieran haber capacitaciones. Yo sé que ustedes voluntariamente se quisieron capacitar en esto, pero esto debiera, no solamente lo que yo hablo, sino en general las medidas de ciberseguridad que tienen que tomar todo, esto debiera hacerse de forma obligatoria, porque es una herramienta de trabajo y ya hemos visto que el eslabón más débil somos nosotros al apretar, al apretar o hacer clic en algún enlace y donde podemos dejar la embarrada. Si dejamos la embarrada, tienen que avisar. Mientras más rápido avise, porque siempre se va a saber qué vamos a, quién fue. Y si más temprano se detecta, hay posibilidad de que se paralice más temprano también. Concientización sobre riesgo cibernético, a educar a todos los miembros de la organización sobre los peligros posibles en línea y su responsabilidad de los datos, implementar planes de formación, lo que decíamos, desarrollar programas de capacitación que aborden conceptos de ciberseguridad, simulación de ciberataque, realizar ejercicios prácticos, simulación de ataque cibernético para que todos los colaboradores practiquen de cómo hacerlo. Es decir, irnos de la teoría a la práctica. Me parece que yo les comenté que en una empresa, esta misma empresa que tiene origen gringo, esta empresa nos testeaba en cuanto si estábamos atentos y estábamos aplicando lo que nos habían enseñado en los cursos. Entonces mandaban unos correos extraños, por ejemplo, un correo diciendo que tenía que pinchar rápidamente el link porque tenía que actualizar tal cosa, y como ya no habían hecho clases de cómo detectar, de cómo funciona más o menos los ataques o los phishing, el nivel de emergencia que le ponen en los correos, de que hay que hacerlo pronto y que nos impulsan a actuar sin pensar. Entonces, como uno ya había hecho el curso, tú ibas notando y tú podías tomar ese correo electrónico que te parecía sospechoso, tenías que revisar de dónde procedía, eso era súper importante. Todo eso lo enseñaban. Siempre cómo detectar. Entonces, uno que ya había hecho el curso veía el correo que era sospechoso y lo podía denunciar en el mismo, porque por Outlook se puede denunciar un correo como de phishing, y a veces a uno la felicitaban, decían, perfecto, lo hiciste súper bien. Este era un correo de prueba para ver qué nivel tenías en el fondo de si estabas atenta a los peligros. Y no sé si les comenté también que yo era exagerada, entonces a veces algunos eran totalmente normales, pero yo los denunciaba igual, porque sospechaba de todo. Entonces era media paranoide. Y decía, no, no, ese no. Pero entre la duda, mejor avisar, siempre denunciar. Deben tener a la vista que la política, por ejemplo, además de la política de protección de datos, también, perdón, de la seguridad de la información, hay que tener una política de protección de datos. Hoy en día en Chile vamos a tener una nueva normativa en protección de datos que eleva los estándares muy altos a estándares europeos en protección de datos personales. Va a cambiar definitivamente todo, ¿ah? O sea, esto va a entrar en vigencia el 1 de diciembre de este otro año, y eso va a implicar que todos tienen que tener una política en sus páginas web de protección de la información. Van a tener que implementar sistemas de información a los titulares. Todos nosotros vamos a poder preguntar, o sea, ya lo podemos hacer, pero ahí van a haber sanciones grandes asociadas. Preguntar qué información tiene un organismo público o una empresa de nosotros, información personal, y si no lo hace, se puede, al menos los organismos privados pueden ser sujetos de sanciones. La protección de datos, tengan a la vista, es un tema que se viene con todo. Política de contraseña, enseñarles qué contraseñas tener, cómo usarlas en forma segura, políticas de actualizaciones, mantener actualizados los sistemas de software para protegerse contra vulnerabilidad. Eso lo debería tener las organizaciones y a ustedes transmitirle en el fondo lo que puede ser aplicable a ustedes. Política de almacenamiento y copias de seguridad, política de seguridad en el puesto de trabajo, y eso debiera transmitirse en ustedes, implementar medidas de seguridad en dispositivos utilizados en el trabajo y concientizar a empleados sobre buenas prácticas de seguridad. Es muy relevante. Y en cuanto a esto, me he topado en cursos que dicen que todavía hay abogados que llevan cierta información en pendrive, y que o sea, es súper riesgoso porque no sabemos de dónde procede ese pendrive. A lo mejor puede que infecte nuestro sistema y ahí queda la escoba. O sea, hay que tener
mucho cuidado que de repente delimitar ese tipo de práctica y tal vez pedirle que tal escrito o lo que sea o documento lo mande por email y en el email tener un sistema implementado para detectar si existe algún tipo de virus. Incluso Google lo tiene. Cuando nosotros bajamos, nos llega un correo, o sea, perdón, un correo sí con información adjunta, él ve si existe algún virus o no. Entonces, eso tenemos que tenerlo, política del uso del correo electrónico, normas para el uso seguro del correo electrónico, normas que debería preocuparse IT el organismo de ciberseguridad, es decir, evitar el spam, no compartir información confidencial por este medio. Está la política de uso de Wi-Fi y redes externas, tener mucho cuidado con eso. Las redes de Wi-Fi públicas son súper peligrosas y siempre se recomienda no acceder a la cuenta bancaria en una cuenta del Starbucks o una cuenta del aeropuerto porque cualquiera puede hackearlo. Política de clasificación de la información, clasificar los activos de información según su importancia. Es decir, hay una serie de herramientas que se pueden hacer y que no sé si se están haciendo en el Poder Judicial. La que más me preocupa y que tiene que ver con los funcionarios, incluso los ministros, es la política de la concientización de las personas, de no usar las mismas claves para lo mismo, de tener email diferente. Incluso, y lo que me preocupa a mí, es el envío de las sentencias que pueden tener información reservada, importante, por otros correos electrónicos que no sean los del Poder Judicial, como por ejemplo Gmail. A veces pasa que, no sé, a veces los ministros no tienen, o algún funcionario no tiene implementado o no saben muy bien cómo instalar su casilla de correo electrónico, su computador personal, cuando se van a la casa o lo institucional incluso, pero administrarlo desde su casa y por eso a veces se manda la información a Gmail y eso yo encuentro que es súper peligroso y eso eventualmente va a tener que cambiar y eso tiene que ver con una falta de concientización y falta de políticas en el fondo adecuadas para enseñarle a las personas que no hagan eso, porque nadie lo adivina, o sea, eso también requiere información. Las políticas de seguridad son esenciales porque establecen las políticas de ciberseguridad sólidas, completas, que protegen la información y los activos de la organización y en un entorno cada vez más amenazante. ¿Por qué? Porque cada vez hay más ciberataques y estos son más sofisticados, especialmente con el uso de inteligencia artificial. Las políticas se adaptan continuamente a los cambios en el panorama de seguridad cibernética y pueden ser implementadas de manera efectiva en toda la organización. Ejemplos de política, bueno, acá traje dos, hay una de la Universidad del Desarrollo, hay otras de Telefónica, y que son ellas, dejan súper en claro, y son políticas, pueden haber política interna y externa, y esas son políticas que ellos en el fondo establecen para todos, que eso es como nosotros estamos resguardando la información. Entonces lo dejan súper claro. Y en esto existe un decreto que establece una norma técnica de seguridad de la información conforme a una ley y que dice que tiene por objeto definir los estándares y establecer las directrices técnicas sobre seguridad de la información y ciberseguridad que deberán cumplir los órganos de la Administración del Estado para resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso es para los órganos de la Administración del Estado. El poder no es un órgano de la Administración del Estado, sino es un poder aparte, el poder judicial. Pero sí todos son ciertas normas que pueden irse replicando. Miren, el artículo 5 establece la política de seguridad de la información y ciberseguridad y establece la obligación, dice, deberá elaborar una política de seguridad de la información y ciberseguridad aprobada a través del acto administrativo por el respectivo jefe superior del servicio, que tendrá como objetivo establecer las directrices generales en materia de seguridad de la información y ciberseguridad. Hace la distinción. Seguridad de la información más amplio, ciberseguridad una parte de la seguridad de la información, además de velar por la seguridad de los componentes de software, hardware, de los sistemas informáticos, etc. Es decir, contener las directrices. Yo no sé si existe eso. Acá esta parte era corta, pero yo también las vamos a hablar vamos a hacer
un pequeño grupo y yo no me he olvidado de un video. Al final de la clase vamos a mostrar el video de inteligencia artificial acerca del parenting. ¿Se acuerdan que lo hablamos la clase pasada? Pero antes de eso, vamos a hablar de la evaluación final. ¿A qué se refiere? Está esto según la aplicación que tienen ustedes, contará una serie de preguntas diseñadas para abarcar todos los aspectos del curso, desde los fundamentos de la seguridad informática hasta la estrategia avanzada de protección contra amenazas cibernéticas. Entonces, entra toda la información que tienen. Hay un libro, un ebook bastante bueno donde contiene toda esa información. Insisto, la información sobre la ley marco de ciberseguridad no está incluida porque fue un bonus track que consideré que era relevante pasárselo. Así es que, así que eso no está incluido, pero está incluido toda la información que está en la página del Poder Judicial. Y existe un trabajo en equipo donde se tienen que formar los equipos. Normalmente lo que hace es que de las mismas cortes se organizan. Yo a veces también lo invito de repente, pero es más difícil buscar apoyo con otros profesionales, porque eso es muy importante en el fondo, ver qué es lo que está pasando en otros lugares, en otras cortes, y trabajan en equipo para analizar detalladamente la infraestructura de la red, identificar vulnerabilidades y amenazas potenciales y proponer soluciones prácticas y viables. De ahí que yo les mandé 2 ejemplos de políticas de seguridad porque el trabajo algo tiene que ver con esto, en el fondo detectar las vulnerabilidades, amenazas potenciales de la institución, de la infraestructura de la red. Además, trabajar en equipo les brindará la oportunidad de colaborar, compartir ideas, aprovechar las fortalezas individuales de cada miembro. Ahí tienen un plazo que está establecido en su curso, en su cuenta. Ahí sale el plazo de entrega de este trabajo y lo que se hace es que se promedia la evaluación. Tienen 3 intentos. Se toma de los intentos de la evaluación, se toma la nota mayor y esa se promedia con el trabajo en equipo, con la nota del trabajo de equipo. El trabajo en equipo me parece que pueden ser hasta 4 personas. Y en eso yo la evalúo, ese trabajo en el equipo, todo se carga a través del sistema, es decir, los 4 miembros, yo no sé si eso habrá cambiado, pero hasta el año pasado, los 4 miembros del grupo tienen que subir igualmente su trabajo a su respectiva cuenta, todos los miembros. Entonces después es más engorroso para mí porque yo tengo que ver, ya todos ellos subieron, pero los trabajos se van repitiendo, entonces ahí yo tengo que ir viendo quiénes son miembros, pero ya ese es un tema mío. No importa, pero les dejo esa nota, revísenlo bien en su portal, vean bien cuáles son ahí sale todas las explicaciones de eso, ¿ah? En relación a eso. Pero preliminarmente a mí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, hacer un trabajo grupal. Voy a ver si puedo, en relación a esto, de hacer grupos. Yo creo que sí. Vamos a ver, no sé si Nilda está por ahí. Estoy viendo si puedo separar grupos a través de esto, porque sería una buena forma de utilizar unos 20 minutitos para que, esto está grabando, para que puedan conversar las falencias que ven en sus respectivas cortes. Eso va a ser un buen trabajo de preparación para lo que va a ser su trabajo final. Entonces, Nilda, ¿estás por ahí? Estoy viendo si puedo hacer, porque no todo, acá están los participantes. ¿Alguien sabe cómo se hacen grupos en Zoom? ¿Miguel? ¿Por qué creen que entran por uno? ¿Cómo? Tienen que estar activas en las salas pequeñas, pero No tiene que las ver si veo. abajo le aparece en el menú, si no, tienen que activarla en la cuenta. Sí, claro, y como yo no, porque dice aplicación, a ver, veamos. Tengo el Companion, compartir, reaccionar, participante. ¿Y Nilda, estás por ahí? No, bueno, no importa. Mire, mientras les voy a mostrar por mientras el video que habíamos quedado. ¿Se acuerdan de un video que les quedé mostrar acerca
de los riesgos del parenting, que ese ya es un tema ya de compartir mucho. Yo creo que todos ustedes estuvieron en la clase pasada. Eso se lo había, pero sabes que no está la posibilidad, que lata. Información, restablecer, no, normalmente está acá, como dice acá el compañero. Si no aparece abajo es porque lo tienen que habilitar en la cuenta principal. Sí, no está. Bueno, no importa. Vamos a ver entonces por mientras el video que les dije. Video. Ya, acá lo encontré. Se llama el parenting. Ya, para contextualizar esto, en la semana pasada hablamos de los riesgos del parenting. El parenting es una mezcla entre de share, de compartir, con parenting, de padres que comparten información de su hijo en sus redes sociales. Normalmente está asociado a compartir muchas fotos de esto. Y la semana pasada estuvimos viendo algunos videos bastante buenos acerca de, en esa oportunidad hablamos en el fondo, de las formas de hacer ataques de ciberseguridad también, pero también hablamos, aquí vamos a ver esta clase, en esta semana, y vamos a ver ese video. Entonces ahora voy a buscar, les voy a compartir el video. Y después se los voy a dejar para que ustedes también puedan compartirlo. Porque en esto, si ustedes ya saben, es un pecado no compartir lo que ustedes ya saben, sobre todo con su familia, sus hermanos, qué sé yo, que comparten mucha información de su hijo. Ya, voy a compartir el desktop nomás y acá. Y yo creo que acá lo pueden ver, ¿verdad? Entonces necesito saber si ustedes lo pueden escuchar. Ya. Sí se escucha. ¿Pueden escuchar? Perfecto. Ya, ahora sí. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you, these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen, where I can go to prison for things that I'll never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy.
Bueno, no sé qué les pareció este video. Ay, cada vez que lo veo, como que me emociona. Me da mucha angustia, la verdad, porque, bueno, nos pasamos a otro tema, pero la verdad que hay súper poca conciencia de los efectos que le podemos producir a nuestros hijos y a nuestros niños compartiendo demasiada información de ellos. Así que les dejo la palabra. Estamos viendo si se pueden compartirlo, si se pueden hacer los grupos y si no, mantenemos una conversación posterior abierta acerca de los riesgos de. Pero mientras tanto, metámonos en este tema y quiero ver qué es lo que opinan. No sé, Silvana. Con respecto a la publicación de las fotos de nuestros hijos, eso es la consulta. Sí. Yo creo que los papás son inconscientes o somos inconscientes. No soy mucho de redes sociales, no participo mucho, ni publico mucho, pero sí eh, hay cierto grado de inconsciencia en la gran mayoría de las personas a la hora de compartir su intimidad con una facilidad que comparten. Yo no sé si los colegas y todos los presentes comparten eso conmigo. O sea, en las redes sociales se publicita prácticamente la vida cotidiana de las personas como si fuera un evento social. Así como que todo el mundo tiene que noticiarse de todas y cada una de las cosas que hacen y además eh, a veces incluso sin el consentimiento de otras personas, publican fotografías que incluyen a terceros. Hay un nivel de inconsciencia en la utilización de las redes sociales que en lo personal no me gusta mucho, pero es por una opción personal que yo no participo mucho de las redes sociales. No sé si alguien más puede opinar. El tema de esto es que tal vez es concientizar, porque hay personas que no saben, la verdad que uno nunca le va a querer hacer daño a los hijos, ¿verdad? Nunca. Pero la verdad que esto es muy relevante y por eso se los quise poner acá también y les voy a copiar en el chat el link, mientras ustedes lo distribuyen en un grupo, ya podemos formar grupo, así que buenísimo, pero antes de terminar esto, en el fondo es la conciencia. La verdad que nadie lo hace a sabiendas, nadie lo hace en forma malintencionada, pero nunca es tarde para tomar conciencia de la relevancia de mantener la información de los pequeños especialmente, porque nosotros tenemos el privilegio de cuando éramos pequeños, la privacidad era la regla general, las fotos se conservaban en casas e impresas, en un álbum de fotos, y la verdad que muy poca gente podía saber cómo nos veíamos vestidos de, no sé, de payaso o de algún animal cuando éramos pequeños, salvo que después con la llegada de Facebook, aproximadamente el 2007, por ahí, que todos nos volvimos locos con eso, empezamos a publicar. Pero, o sea, de verdad, somos adultos. Si alguien hoy en día, a mis tantos años, llegara a burlar porque alguna vez me disfracé de invento, de conejito, de saltarín en el jardín, la verdad que lo puedo enfrentar, ¿verdad? Que no me importa. Pero cosa diferente es cuando compartimos algo y como sale acá con ELA, después estos niños van a tener muchas consecuencias porque podrían ser molestados cuando están en un proceso que es muy importante para su, para su proceso de formación de la identidad, que es la adolescencia. Entonces no va a ser lo mismo que a alguien le moleste de cómo se vistió cuando era pequeño, cuando uno ya es adulto, ¿ah? De cómo cuando alguien era chico y que lo está molestando a los 12 años, y donde sí esas cosas y el que dirán influye demasiado en el estado anímico muchas veces de nuestros niños. Entonces, ahí la invitación es a la reflexión con este video. No sé si ustedes quieren, no sé, se los pongo ahí y yo los invito también a compartir, a verlos de nuevo, porque la información, lo que está pasando hoy con nuestros niños no había pasado con nosotros, no ha pasado antes y puede tener efectos muy, muy adversos para nuestros pequeños y nosotros nunca, ni nuestros pequeños, ni nuestros nietos, qué sé yo,
no vamos a querer que eso les pase. Entonces, tomar conciencia hoy, más allá de lo que se ha hecho antes, hay que tener, es muy relevante y si hay que hacer cambios, bueno, tal vez poner un perfil privado, tal vez compartir las fotos por WhatsApp con grupos definidos donde yo sé quiénes están y no en redes sociales tan masivas donde están utilizando toda esa información también para escanearla y para entrenar los sistemas de inteligencia artificial, porque convengamos que la información de las redes sociales no es, no es privada, o sea, Facebook utiliza sobre todo acá en estas latitudes lo que tenemos en Meta, más bien lo que tenemos en esas redes sociales para entrenar su sistema de inteligencia artificial. Así que no sé, ¿alguien más quiere dar su opinión? Ivonne, una aclaración, te dejé como coanfitriona para que puedas armar los grupos. Sí, sí, ya lo vi, muchas gracias, Ya, sí. ok. Ya podemos hacerlo. Profesora, ¿Sí? a ¿Carla? mí me gustaría, sí, me gustaría decir algo porque pensando en eso, a veces uno como papá está orgulloso que su hijo tenga el primer día de clase, ¿cierto? La foto. Sí. Y sale el uniforme, sale el colegio, o sea, uno mismo se expone a dar datos a todo el mundo de información que puede ser usada después en nuestra contra. Y sobre todo exponer a un pequeño a que quede esa foto, que uno lo puede tener ahí, pero alguien le puede sacar un pantallazo, eso, y uno no sabe, uno la subió a la red y ya no es de uno, Exactamente. es de quien la tenga. Entonces la pueden alterar y también aquí usted nos contó el caso que con inteligencia artificial hicieron, a una chica le hicieron desnudo. Aquí también sucedió en un colegio de San Pedro. Un alumno lo hizo con niñas de séptimo a cuarto medio. Entonces, no es una cosa ajena, lejana, que uno decía, esto es como algo de otros países. También el asunto del bullying, que está muy fuerte a través de redes sociales. Los adolescentes, los niños ya no tienen redes sociales, pero no suben fotos. Tienen Mm. cero fotos. Por lo mismo, porque se exponen a ser criticados, a ser objeto de burlas de gente como vimos en la clase pasada, que ni siquiera sabemos qué edad tienen. O a veces solamente por aburrimiento la gente se pone a tirar como malos comentarios, esto es lo que se llama ahora hate, porque es fácil hacerlo detrás de una pantalla, pero las Súper. consecuencias que puede tener en un adolescente que está formando su autoestima, su carácter, es muy fuerte, por eso se dan casos así como que los niños después no quieren ir al colegio, es Deprimente. como, está muy complicado ahora, entonces... Pensando en el futuro, yo tengo un niño pequeño, eh, también resguardarlo porque la decisión él no la puede tomar ahora, pero nosotros como papás sí. Entonces, Exactamente. es nuestro deber cuidarlo. Sí. No, tienes tanta razón, Carla. O sea, lo que vimos la semana pasada con el video de esta niña que subía su cumpleaños, que subía su fecha de graduación, y ahí iban sacando información. En ese caso era para timarla y lo que hicieron es intervenir su cuenta bancaria. Pero se pueden hacer muchas cosas más. Desde todos chochamos con la entrada al colegio de nuestro hijo, todo lo hemos hecho. No, no está para juzgar, sino para tomar conciencia, la verdad. Claro, uno lo hace sin pensar, digamos, no le ve lo Ah, malo. obvio, y eso es como ahora decir, sí, ¿sabes qué? En realidad, ¿sabes qué? No sé, en mi Instagram tengo seguidores que no tengo idea, vamos eliminando, voy a tener algún perfil privado, lo mismo en Facebook, tal vez esta fotografía es peligroso tenerla ahí porque cualquiera puede acceder, entonces mejor les voy a mandar por WhatsApp, tal vez a mis familiares, porque vamos dando información. Y no solamente, el tema acá no solamente que damos la información por un tema de ciberseguridad, sino que ahora lo vemos del otro lado y es desde la seguridad también de nuestros seres queridos. O sea, la seguridad de nosotros mismos, es decir, al colegio que van, a las actividades que hacen. O sea, realmente uno, de verdad, yo insisto, o sea, si ustedes, cualquiera de nosotros se pone a investigar en internet de una persona, llegan pero fácilmente a ella. O sea, fácilmente. Se Yo ponen ya, sabía,
Yo sabía ¿Sí? que las agencias de recursos humanos que contratan a las personas revisan redes sociales para ver si un candidato es apto o no. Entonces puede Exacto. tener todas las competencias, pero si salen fotos o no sé, de repente como haciendo broma o algo, ya, lo van descartando. Lamentablemente va a perder oportunidad. Sí, O la persona, ¿se acuerdan que Facebook era súper invasivo? Uno no se daba cuenta de que cualquiera te etiquetaba y tú sí, podías salir en una foto, en una fiesta, claro. tomando, curado, qué sé yo. Y todas esas cosas, claro, ahora están siendo usadas y en verdad es la vida privada de las personas, o sea, no debería considerarse, a no ser que sea una persona con un antecedentes delictuales, pero no debería considerar, pero sí se están tomando. Sí, Entonces, sí. ojo con eso. Vamos a hacer los grupos para que alcancemos. Vamos a hacer, a ver, son las 15, entonces vamos a hacer un grupo de 15 minutitos para que ustedes conversen y ahora volvemos a la materia de este curso y un poco para prepararlos para lo que va a ser su trabajo en grupo. Los grupos van a ser aleatorios y la idea de esto es que conversen las principales brechas de seguridad y tengan una persona para que al final del curso rápidamente nos diga qué brechas ven en el Poder Judicial, en el lugar donde ustedes trabajan de seguridad conforme a lo que hemos ido viendo en este curso. Entonces voy a crear, a ver, ¿cuántos son? Son como 22 aproximadamente. Entonces vamos a hacer 4 grupos, ¿ya? Ya. Acá están, van a ser 4 salas, ¿ya? Ya. En 15 minutos nos vemos. Así que ya pueden empezar a unirse a sus salas. ¿Les salió? Silvana, ahí tienes que pinchar tu sala. Eso.
¿Cómo les fue? Viene súper bien. Estamos ok ya. Perfecto. ¿Tienen nominada a la persona que va a hablar por ustedes, por el grupo? Pueden hablar dos también, ¿ah? Sí. Sí. Pueden complementar, así que. Muy bien. El grupo uno, Por acá, yo voy a hablar. perfecto, José. Bien. El micrófono es tuyo. No sé si falta gente. Parece que vuelva o están todos. A ver, vamos a ver. Parece que Eh, falta. Sabes que faltan, tienes razón. Mm. A lo mejor están tomando así que decisiones, están afinando el Ahí están volviendo todavía. ritmo. Mm, Sí, somos como 24 hoy día. Ahí sí. Ahí parece que estamos ya completos. Yo creo que ahí estamos todos. Sí. Buenísimo. Ya, empezamos entonces con el grupo uno, José Vitrán. El Ujú. micrófono es tuyo. Bien. Hola, buen día a todos los compañeros, a todos los colegas. Buen Eh, día. bueno, estuvimos conversando con el grupo. Yo soy el encargado de informática de la Corte de Apelaciones de Iquique. ¿Ya? De hecho, el tema de la ciberseguridad es una de mis especialidades y me gusta bastante, me apasiona la ciberseguridad. Y les comentaba un poquito ahí a los colegas que en el año 2022 más o menos, justo un poquito antes del ciberataque que sufrimos en el Poder Judicial, como parte de una tesina hizo un levantamiento a nivel nacional respecto de las vulnerabilidades que se detectaban en las Cortes de Apelaciones. ¿Ya? Era un trabajo que estaba haciendo. Entonces, y el impacto que tendrían esas vulnerabilidades también en el funcionamiento de las Cortes. Entonces, afortunadamente me respondieron prácticamente todos los colegas y eran más o menos 41 ítems de vulnerabilidades que se detectaban. Y las que tenían mayor, digamos, votación era en ese momento era la compartición de archivos, digamos, las carpetas compartidas, el compartir contraseña, los accesos a los sistemas fuera del horario laboral, ¿cierto? La falta de auditoría de ciertas cosas y, bueno, eran muchos puntos más. ¿Ya? Eh, Pasó como un mes más o menos y empezó el hackeo en el Poder Judicial. Entonces, ya en ese tiempo teníamos muchas falencias en lo que era ciberseguridad, estábamos en pañales. ¿Ya? Al día de hoy se han implementado varias cosas. O sea, de hecho, se eliminaron, ¿cierto?, las carpetas compartidas, hay algunos, el tema de las contraseñas, algunos sistemas como Syscorte se implementaron auditorías internas también para saber, ¿cierto?, quién accede, cómo accede, desde dónde accede, etcétera. Pero aún quedan espacios para mejora. ¿Ya? Una de las cosas que detectamos y es que aún falta mayor difusión de las herramientas que se cuentan dentro de la institución. ¿Ya? Eh, Hay nubes que tenemos que son bastante seguras, tenemos nubes de Microsoft, ¿cierto? Que todas las cuentas y todos los funcionarios tenemos a nivel nacional, donde podemos respaldar información, podemos compartir de forma segura, hay cierto control de versiones de documentos, es decir, si se llega a cifrar un documento, podemos volver a versiones anteriores. Entonces, falta mayor difusión de las herramientas, falta también políticas respecto, por ejemplo, del respaldo de la información. Aún no existe una política oficial de respaldo de información. ¿Ya? Respecto a la inteligencia artificial, lo mismo, tampoco existe una política respecto al uso de inteligencia artificial. O sea, podemos estar compartiendo información súper reservada con ChatGPT o con Gemini o todas las que existan. Lo mismo, por ejemplo, con el iLog PDF, que subimos documentos, ¿cierto? Y no tenemos idea de lo que está haciendo ese tercero con la información. Entonces, el Poder Judicial yo sé que está trabajando en varias herramientas, se han ido securizando, ¿cierto? Las redes y también los equipos. Em, pero falta mayor difusión. Y también de los aspectos que influyeron un montón en lo que fue el hackeo es el tema de los recursos, la asignación de los recursos. Todos piensan que no le va a pasar. O sea, la mayoría de las empresas dicen, no, ¿para qué vamos a invertir en ciberseguridad si en realidad a mí no me va a pasar, ¿cierto? Y cuando recién las empresas le pasa algún evento, ahí comienzan a invertir y empiezan las políticas y todo lo demás. ¿Ya? Y bueno, en el caso de los servicios públicos no es la excepción, o sea, a nivel sudamericano, de hecho,
Todos los servicios públicos son súper débiles en lo que es ciberseguridad. Y de hecho Chile estaba en esa línea y ahora con todas las políticas nuevas se han ido mejorando bastante. ¿Ya? Pero como resumen, ¿cierto? Es que falta difusión de las herramientas, falta capacitación y generar políticas también en distintos puntos. Buenísimo tu análisis y qué interesante esa tesina que hiciste. Disculpa, ¿qué año fue? Esto fue el 2022. Ah, claro, un año antes del hackeo que tuvieron. Ujú. Sí, fue Bueno, como un lo mes bueno, antes más o menos. lo bueno es que han visto avances, pero claro, Sí. tal vez se requiere una política más general Mm. de todas las cortes y no que sean tan aisladas que cada uno va tomando sus medidas. Tal vez esto debiera ser coordinado tal vez por la Corte Suprema para todo el Poder Judicial y tener políticas para todo y tener un programa de capacitación para todos los funcionarios obligatorio. Es que lamentablemente cuando, ojalá ni Dios lo quiera, pero si pasa otro incidente, ahí a lo mejor vamos a tener un avance más, pues y eso es lo que no se quiere, la verdad. Vamos con el grupo 2. Muchas gracias, José. Te pasaste. Muy, muy bueno. Grupo 2. No sé qué más exponer, ya parece que me va a tocar. Ya, sí. Sí, nos centramos mientras compartimos en qué vulnerabilidades detectábamos dentro de las cortes y coincidimos todos en un aspecto de vulnerable es el tema de los acuerdos que se maneja en sala. Porque hay mucho tráfico con correos que no son institucionales, porque los señores abogados integrantes envían sus fallos, los señores ministros igual utilizan correos personales que no son institucionales para enviar sus correos desde sus casas, cuando redactan sus proyectos de fallo, y eso eventualmente podría haber riesgos de filtración de información y de hackeo porque se utilizan correos no institucionales. Silvana, en, en defensa de mis colegas abogados integrantes, es que a nosotros no nos dan un correo institucional. Sí, o quizás no correo institucional, pero quizás establecer otro sistema de traspaso de datos en relación que no asociados a correo, porque Claro. hay muchos pasos en los cuales cómo se transmite la información respecto de un acuerdo. Y desde el minuto en el que se envía el proyecto, que se le envía al digitador, el digitador lo envía a los demás ministros para la recepción, hay un tráfico continuo de ese acuerdo, que es un proyecto hasta que finalmente es firmado y es un fallo, o se le puede considerar un fallo. Entonces ahí hay una brecha quizás que habría que establecer un sistema distinto de transferencia de datos en relación a los acuerdos, atendía lo delicado que es la información contenida en esos acuerdos. Sí, es súper delicada, especialmente cuando es información de familia, hay Sí. información y uno tiene, y los recursos de protección también son delicados. Y los recursos de protección contienen la narración de todo. Por ejemplo, Ujú. las apelaciones, a veces se confirma y chao, y es súper corto, Sí. o se rechaza, pero, o se confirma con declaración, y ahí hay una narración, pero en otros casos, las nulidades, eso son súper contundentes, entonces hay que tener harto cuidado. ¿Detectaron algo más? También, o sea, los grandes problemas son con los correos electrónicos, o sea, eso está claro. Otro problema igual que se detectó es que cuando se va a suplir un cargo, cualquiera sea, se utiliza el computador y el usuario del propietario de ese computador. Entonces no está implementado, no sé si en otras cortes sí, pero que si el suplente va a asumir las funciones de un cargo X, ingresa como un usuario, como otro usuario, con información básica que le permita trabajar. Obviamente yo creo que hay información que debe ser
pública, que no pertenece al funcionario titular del cargo, como por ejemplo los proyectos de resoluciones, que eso esté cargado también en el usuario para que pueda trabajar y no el suplente y no implique un retardo en el cumplimiento de la función. Pero ingresar al perfil del titular implica que va a acceder quizás a sus claves, porque por comodidad o por las razones que sea, la gran mayoría de los colegas dejan grabadas sus claves de distintas cosas o de distintas herramientas en los equipos. Y se tiene acceso al correo privado, al correo, o sea, aunque sea el institucional, pero que igual le llegue información que es privada, por ejemplo, las calificaciones o la citación a que le llegan los correos institucionales. Entonces, si un suplente o un interino o un colega puede tener acceso a información privada del colega, incluso que es institucional, pero que es privada. Sí. Sí, totalmente. Ahí José nos podrá señalar, pero yo creo que lo que dices tú, o sea, tal vez realizarle como usuario nuevo, es decir, entre el mismo Sí. Otro O computador, sea, perfil. ¿cierto? o sea, de hecho, va en contra de las políticas, porque sí existen políticas respecto de las contraseñas. Entonces, no se debiese compartir con nadie ningún tipo de contraseña, ni siquiera de inicio de sesión. Y eso ya es una política que está establecida a nivel nacional. Entonces, ahí lo que hay que hacer es crear un perfil siempre para la persona que llega, un perfil nuevo, y, cierto, traspasar, como dice Silvana, la información que sea útil para la labor nomás. Pero eso existe, o sea, por lo menos en las cortes que yo he consultado, sí se trabaja de esa forma. O sea, cada vez que llega una persona se le debiese generar un perfil. Sí, totalmente. Es que lo que recomiendan también, no usar Ujú. otros perfiles, sino hacerle, porque también implica que si hay un ciberataque a ese computador o a ese usuario, podría filtrarse o tener incidentes solo respecto al usuario, pero no respecto del otro, que es aparte. Entonces, es una medida de seguridad. Grupo 3, perdón, disculpa, No, por favor, por no sé favor. si terminaste, Silvana, pero no, Sí, es un tema sí, más, sí. muy No, interesante no. también. Sí. Todo es muy valioso porque a mí me dan ganas de ir a hablar con la presidenta de la corte y exponerle estas cosas, o sea, decirle lo que está pasando en general, no, o sea, sin corte nada, porque tampoco me voy a acordar ni no es mi propósito, sino que em, en el fondo precaver y prevenir, porque esto a veces no se sabe, no hay noción de la importancia que es de resguardar la seguridad y tomar más medidas de las que se están tomando. El grupo 3, ¿quién va a hablar? Grupo 3, ¿quién se anima? Carolina iba a hablar, pero está muteada, parece. Ahí sí. No, es que no sé si éramos grupo 3, pero bueno, voy a hablar igual. Pero El, puedes decir con qué compañero estabas. estuve con Aletia, con Robinson, con Caterina y con Antonieta. Perfecto, ya, ese grupo ¿Ya? entonces. Ahí estuvimos bien variados. Habíamos de pleno, de UCG, de la unidad de control de gestión y de causa. Ya. Bueno, hablamos varias cosas y bueno, una de las cosas de lo que planteó una compañera es respecto a la filtración de una terna. ¿Ya? Lo que pasa es que, ¿ah? No, 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 interesante. Sí, ya, de una terna que se filtró antes de que se firmara. Es Mm, que ocurre que el libro pleno lo usan dos unidades. Bueno, no en todas las cortes, porque cada corte igual tramita distinto, muy similar, pero no igual. Entonces se filtró antes que se firmara y la verdad es que, claro, hay cortes que hay muchas personas que cuentan con ese perfil con cuentas de pleno y eso hace que se filtren las cosas. Entonces, por ejemplo, en mi corte, eso es lo que se está regulando, de que solo personas que trabajemos en pleno tengan acceso así como completo a pleno y las demás no. Ya, jefaturas pueden tener. Así que eso igual es un problema porque la verdad es que la gente llama y las cosas no están firmadas. A veces nosotros no somos los funcionarios, a veces bien se filtran por otros lados sí, o por gente que tiene las cuentas. claro. Y lo otro que también comentaron, que respecto, bueno, cuando usted decía el usuario a veces lleva escritos en pendrive.
Hay una corte que tiene una nube en el cual, bueno, ahí ya entra el informático, en donde se le da una clave a esta persona para que pueda entregar ese escrito que desea, bueno, disculpe, que desea entregar. Entonces, ese es como para evitar el Se hace pendrive. ahora. Ya no se permite, al menos en las cortes de ustedes, que los escritos o los antecedentes se entreguen en pendrive, sino que se le da una clave para que Sí, entregue claro, se les da, o a sí. una nube, Ujú. un archivo Bueno, y compartido. coincidimos en los correos maliciosos y bueno, y que nos falta el funcionario que lo abre. Sí, pues, Que eso siempre es un problema ya humano. Eso. muy bien. ¿Y el último grupo? Yo estoy anotando acá. Chiquillos, deben saber ustedes cuáles son su grupo. ¿Quién va a hablar por el último grupo? Oh, Marcos. Muy bien, hola, Marcos. creo Hola, que ¿cómo somos el estás? único grupo que queda, entonces. Sí, súper. Sí, pues, Sí. pueden ir complementando los otros compañeros también. Eh, bueno, redundamos con lo mismo que ya se ha dicho en realidad. Vimos el tema del uso de pendrive para la presentación de documentos, que no sé si hay un control en cuanto a si pudiera estar infectado o el tipo de documentos que pudiera contener. Lo otro que conversamos fue de eh, asistir en demasía a algunos abogados que señalan que o no saben ocupar todavía la OJB o se les cayó y no pueden presentar el documento. Entonces, se da mucho el tema de que envían el documento a algún funcionario de la corte, no sé, jefe de unidad de causa, lo que sea, y se sube el documento desde la corte. También quizás teniendo poco control en cuanto a si ese documento pudiera estar infectado o no. Ya. Y también pusimos atención en el tema que lo que decía Silvana, que somos colegas de la Corte de Temuco, del tema de en cuanto a los acuerdos, de cuando los abogados integrantes envían desde sus correos personales, que entiendo que no tienen correos institucionales, pero pasa mucho que de repente tienen dos o tres correos, entonces esa cadena de envío de información que pudiera ser sensible o confidencial, Mm, ya uno como digitador opta por enviárselo a los tres correos, a los cuatro correos, claro. porque no sabe Ahí cuál ya- está activo y sí, como pues. la premura del tiempo, y de repente los mismos ministros tienen correos personales y no ocupan los institucionales, entonces no sé si es más seguro o menos seguro, pero pareciera que ahí hay una falencia, por lo menos en mi unidad y en la unidad de los colegas que estábamos en el grupo. ¿Alguien Y quiere eso. complementar lo que ha dicho Marco? Muy bien, Marco. Si se van repitiendo los problemas. Eso es importante lo que dices, porque en ciertas instituciones como, o en empresas tienen sus propios correos, o uno está prohibido, uno no puede usar sus correos personales para mandar información de la empresa, salvo que haya un tema relevante, no sé, que se haya hackeado, pero uno usa el correo institucional y esto también debería estar súper acá arraigado. Para cosas de mi trabajo uso mi correo institucional porque probablemente de ese correo el que tiene todos los resguardos de seguridad, no hacia el otro. ¿Y qué pasa? Que cuando se empiecen a filtrar cosas y empiecen a establecerse responsabilidades, ahí tal vez las personas se van a dar cuenta. Lo importante en esto es ir concientizando desde antes. Sí, hoy estamos un poco pasados la hora, pero encuentro que ha sido una conversación muy fructífera en cuanto a que vean que ustedes no están solos con los problemas y a detectar, y esto les va a ayudar para su trabajo, porque, porque así como vieron lo que pasa en la Corte de Punta Arenas, también van a ver tal vez en la de Talca, que son cosas parecidas, o a lo mejor vieron, se dieron cuenta de cosas que no habían tomado conciencia aún. Entonces es muy importante compartir los conocimientos y también de que se conozcan entre ustedes, tener una red de contacto con otras cortes es muy valioso en muchos puntos de vista, así que también lo importante de esto es que ustedes también se conocieran. Y los grupos, bueno, ustedes se organizarán con los grupos, en una de esas pueden tener el mismo grupo que ahora tienen, o sea, el grupo que esto se fue hecho en forma random, así no lo hice yo, pero en una de esas ustedes vean
se juntan con ese mismo grupo y así tienen una visión más panorámica, porque van a tener la visión de varias cortes, o se juntan como ustedes quieran, o se juntan en los grupos por su corte, o como ustedes quieran. Sigan las instrucciones que están en el portal y ahora les voy a pasar la lista, como tengo que hacer, para después ya dar las palabras finales y para que queden libreta. Pero tienen que ir a estudiar, acuérdense. Don Robinson está, yo estuve pasando, o sea, yo estuve acá viéndolo y está Don Robinson, doña Antonieta Presente. Cabello también, ¿no es cierto? La vi, doña Carla Bravo también está, ¿verdad? Me van corroborando. Caterina Cepeda también la vi. Paloma Díaz, sí. Paloma Díaz también la vi. Presente. Don José Vitrán que habló. Doña Carolina Marchán también está, ¿verdad? Sí, Don presente. Hugo, ahí está Carolina. Don Hugo Roteli también que lo ve ahí. Don Miguel Presente. Alvarado también lo vi, ¿no es cierto? Por acá. Doña Lucy Ulloa también la vi. Presente. Perfecto. Doña Pilar Vargas. Presente. Don Félix Fuentes también nos compartió. Presente. Don Francisco Menares parece que sigue licencia, ya lo perdimos. O Sigue sea, con lo licencia perdimos, verde, sí. digamos, de este curso, no lo perdimos en esta vida. Claro. Ya, entonces, bueno, él se lo perdió, la verdad. Fue un gran curso, dijo, viene de cerca. Sí. Carla Arriagada, presente también Por la vi. acá. Don Eduardo Díaz, tampoco estuvo más. Silvana Aguilar. Sí, acá, presente. Dona Georgina también, siempre Sí. con cámara Sí. encendida, así que se lo agradezco. Marco Fuentes también lo vi. Sí, presente. Don Cristian Álvarez. Cristian me señaló que, o sea, él estuvo casi toda la clase, Ya, pero se tuvo que retirar antes. bueno. Doña Aletia López. Presente. Don Manuel Huircalaf. Don Manuel. Ay, no estuvo esta clase, estuvo toda la otra, pero está bien, ya. Sí, Don, estaba, lo que pasa es que se le cayó el Zoom. ok, ya. Don Alfredo Ramírez, también lo vi. Don Ricardo Rocchiccioli Presente. y don Mauricio Villegas, presente. Perfecto, les quiero felicitar por la asistencia, tuvieron asistencia 100%, así que no sé si es porque lo obligan o porque a lo mejor encontraron alguna forma el curso más o menos atractivo, pero felicitaciones, espero que algunos de los mensajes que hemos tratado de dar a través de este curso les lleguen. Aproveché de evangelizar a propósito de otros temas que están muy ligados con el tema de la seguridad de la información, con la seguridad de la información de sus hijos también, de su familia, de sus nietos, qué sé yo, y bueno, sobre todo con tener cuidado con la información que ustedes usan, de evangelizar en lo posible, ustedes también, ahora que saben, de levantar las alertas en sus cortes, eso es muy relevante, y también de ustedes también cuidarse, en cuidar su información es muy valiosa y puede ser usada de muchas formas, vimos diferentes formas de cómo les pueden sacar información y lo que se puede hacer con eso, sobre todo sus datos personales, pero también los datos de la corte en la que están ustedes. El día de mañana probablemente si hay filtraciones, ya ha pasado en otras instituciones, van a empezar a buscar qué pasó, quién apretó mal el botón, quién no realizó o cumplió tal política y eventualmente podrían empezar a perseguirse responsabilidades de alguna forma. Entonces en eso ustedes yo creo que están más preparados para, para, para no caer en esas cosas. Es un curso que claro, que le da aspectos básicos, pero que en el fondo los deja en un mejor lugar, creo yo, que sus compañeros. Dice, profesora, ¿puede compartir el link del video, por favor? Sí, lo había compartido más arriba, acá. Lo voy a compartir de nuevo para que no se les pierda. Están los otros. No sé si se quieren sacar una fotito para finalizar el curso, los que quieran. Obviamente nos sacamos una foto. Y ya, pues vamos terminando, estamos en contacto, cualquier cosa si necesitas
Si necesitan contactarme, está mi correo, también está mi LinkedIn, a mí me encantan estas cosas, se lo he dicho, y a través de mi fundación, que es sin fines de lucro, voy a estar posteando estos videos también y tratando de agilizar en la medida de lo posible a través de LinkedIn y después a través de la página web, se llama Ciudadano Observatorio, perdón, Observatorio Ciudadano con arroba, porque puede ser hombre o mujer, o no binario, lo que ustedes quieran, digital. Se llama eso, está en LinkedIn. Saquémonos una foto si ustedes quieren, ¿sí? Y Profesora, a favor, considere a María José Cortés la asistencia, porque dice que parece que no la nombraron. Sí, pero estaba considerada, yo la vi. Ah, perfecto. Sí, en principio están todos presentes, así Ya. que los felicito, los felicito. Vamos a sacar la foto y yo la voy a compartir y genial, y felicitaciones porque se empiezan a preocupar de esto. Su próximo curso, y ojalá lo tengan, que sea de protección de datos, yo se lo sugiero. Muy importante ese tema y va a haber una nueva normativa, ya se lo adelanté respecto a esto. Así que whisky o lo que ustedes quieran, o chis. Voy a Profesora, sacar- el tema de la coordinación, perdón, del trabajo, estaban preguntando cómo se contactan. Yo creo que Podemos nosotros hacer sí, el enlace. sí, Les voy a dejar mándele aquí mi correo, sí. Lo que usted puede nroco@peput.cl, Nilda. Lo que puede ser es tal vez a los estudiantes mandarle los correos electrónicos de sus compañeros, los Ay, nombres y correo no me electrónico. deja, no me deja enviar no me deja enviar el correo porque estoy, ¿cómo se llama? Si me lo lo puedes enviar tú, ahí parece que Está ahora sí. en la asistencia, en el listado de asistencia, ahí están los nombres y el correo. Entonces, Sí, tal vez le puedan mandar solo eso, Milda, a todos los estudiantes. a los estudiantes, perfecto. Yo se los hago llegar a la brevedad. Ah, claro, también tendrían que, porque tal vez no tienen sus teléfonos. No sé, Pero ahí bueno, por correo se contactan y se dan sus datos, los grupos que se arman. No, no lo voy a dar. Yo no lo voy a dar. Aprendí que no hay que dar los datos de, de contacto. Profesora, nosotros vamos a usar el mismo grupo que nos crearon recién. ah, buenísimo. Quedamos en eso. Ya, ¿y se dieron sus contactos? Sí, no, ya hicimos grupo, así de Ay, me rápido. encanta, me encanta, me encanta, porque yo encuentro que es tan bueno, el networking es tan bueno y entretenido. Sí, y así después sacan invitaciones para que se visiten o cuando vayan acá pueden ir a diferentes lugares de Chile. Ya, voy a sacar una foto. ¿Estamos bien, Nilda? ¿Quiere ¿Sí? salir la foto también? Así que gracias por la atención, Gracias a por la todos. invitación. Yo sé que van a hacer muy buenos trabajos y el trabajo que tuvimos hoy día les va a ayudar mucho para su trabajo final. Así que voy a sacar la foto y sonríen. Whisky. Agradecer a la profesora y a todos su participación y recuerden que pueden complementar todos los contenidos en la página de estudios virtuales. Así que los Sí, eso es lo invitamos que antes a revisar para que puedan ahí obtener información y puedan hacer un buen trabajo. Que les vaya muy bien, éxito, buena semana, mucha salud y amor. Felicidades. Chao, Chao, Bien, chao, igual adiós. para todos. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Estén muy Chao. bien. Adiós. Que estén muy Adiós. bien, adiós. Chao, pequeño.